Si no sabes diferenciar entre la subida y la bajada en una conexión de internet y quieres saber cuál de las dos es más importante, ya sea para jugar o incluso para streamear, pues este video es para ti. Muchas veces nuestras compañías de internet no nos dicen los datos completos, o a veces no entendemos del todo cómo funciona una conexión a internet, en este caso la bajada y la subida, ya que hablar de internet es un tema algo extenso, pero si te interesa suscríbete y déjame un like y yo me animo a hacer una guía completa del mismo. Al hablar de la subida y bajada en nuestra conexión de internet, estamos hablando de los megabits por segundo que nuestra compañía de internet nos está otorgando, es decir, cuando nosotros contratamos un plan de internet para nuestra casa u oficina, al hablar con el asesor de la compañía nos ofrecerá diferentes planes. En México el más común es de 40 megabits por segundo, aunque este varía. Normalmente las compañías ofrecen sus megabits por segundo únicamente en bajada. Si ya tienes un paquete contratado, seguramente quieres saber cuántos megabits por segundo tienes realmente. Y digo realmente porque muchas veces creemos que los 40 megabits que contratamos, un ejemplo, los tenemos en subida también, pero esto no es del todo cierto, ya que estos servicios son mucho más caros. Pero en este video te mostraré cómo saber la cantidad real de megabits por segundo que tenemos en nuestro internet. Únicamente ocupamos la página Speedtest, la cual te dejaré en la descripción. Una vez dentro, lo único que tenemos que hacer es dar clic en inicio y automáticamente la página empezará a analizar nuestra conexión a internet, primeramente mostrando nuestros megabits en bajada y después en subida. Ten en cuenta que factores como la conexión por medio de Wi-Fi y no de cable, así como de los dispositivos que estén conectados a nuestra red, puede influir en el resultado. Una vez la página termina, te muestra tu ping, los megabits que tienes en bajada y en subida, y estos son los reales. Bueno, sabiendo todo esto, llegamos nuevamente a la pregunta: ¿qué es mejor al hablar de internet, la subida o la bajada? Bueno, la respuesta a esto es lo que tú vayas a utilizar, o dicho de otra forma, lo que tus necesidades requieran, ya que no podemos decir que es mejor o peor porque son cosas un poco diferentes. Los megabits por segundo en descarga o bajada ayudarán cuando estemos descargando datos a nuestro equipo o celular, asimismo como al ver videos en YouTube, utilizar Facebook, ver películas en Netflix, etc. Entre más megabits por segundo tengamos, mayor será la velocidad en la que la información llegue a nosotros. Es por eso que si lo único que utilizas es internet para redes sociales, así como de descarga de juegos, no es tan importante tener muchos megabits por segundo en su vida. Por lo contrario, si eres alguien que está pensando en hacer streams, ya sea en Twitch, Facebook, subir videos a YouTube, así como de jugar en plataformas como la de Xbox y sus juegos en la nube, necesitas más megabits por segundo en su vida, ya que vas a estar mandando datos en lugar de recibirlos. Por eso, entre más megabits tengas en su vida, será todo más rápido y tus streams, así como de tus juegos, cargarán sin problemas. Muchos de nosotros tenemos un buen plan de internet, pero no tenemos la velocidad que nos están prometiendo. Algunas soluciones a estos problemas son las siguientes: revisa que tu conexión sea por cable. Si quieres disfrutar de todos los megabits de tu paquete de internet, una conexión por cable logrará hacerlo. Así que si estás conectado por Wi-Fi, ten en cuenta que la conexión podría ser inestable y requiera de un repetidor o directamente una conexión mejor. Reinicia el módem. Muchas veces el tráfico de datos, así como de problemas externos al módem, pueden crear problemas. Siempre que tengas deficiencias de internet, lo primero que debes hacer es reiniciar el módem. Espera 5 segundos y lo vuelves a encender. La de los ingenieros en sistemas nunca falla. Pero en conclusión, lo mejor sería un plan equilibrado. Así no tendrás deficiencias en ningún área y podrás disfrutar de tu internet sin ningún problema. Todo depende de tus necesidades, así que estructura y analiza qué es lo que vas a utilizar más, la subida o la bajada. Si te sirvió el video, no olvides suscribirte, es completamente gratis y así no te perderás ningún video que quizás resuelva tu duda tecnológica en el futuro. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes ver mis otros videos, hay de teles, de PC gaming, hasta de celulares tengo. Yo soy Juanjo y esto es Tecnofloyd. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en otro video.